Asambleísta Mae Montaño. No debemos permitir que Ecuador se convierta en un paraíso para la corrupción y la riqueza ilícita. Señor presidente, colegas asambleístas, medios de comunicación y pueblo ecuatoriano, quienes han mantenido su motivación y la acción ciudadana a través de las redes para que el debate de la ley de extinción de dominio se mantenga en ebullición. Respaldo la magnífica presentación del señor presidente de nuestra comisión como ponente y me uno a sus palabras de reconocimiento y de motivación. Quiero resaltar la valiosa contribución de expertos internacionales de alto nivel, sin costo alguno para la Asamblea y por tanto para el país. Mi agradecimiento a todos ellos en la persona del doctor Andrés Ormaza. Necesario destacar la presencia de las principales autoridades de la función judicial en nuestra comisión y sus frases más destacadas, para que quede muy claro. La señora presidenta de la Corte Nacional de Justicia dijo: la ley de extinción de dominio es indispensable en la lucha contra el crimen organizado y es una deuda del Estado ecuatoriano. La señora presidenta del Consejo de la Judicatura dijo: es de fundamental importancia contar con este instrumento, pues destacó los convenios y acuerdos internacionales para combatir la corrupción, para luchar contra el crimen organizado, que el Ecuador ha suscrito, ya es parte de esos acuerdos internacionales, pero se quedó rezagado porque no ha aprobado el instrumento jurídico para poder actuar. La señora fiscal del Estado fue un poco más profunda aún en sus expresiones y dijo: la ley de extinción de dominio es una herramienta fundamental para luchar contra la corrupción y el crimen organizado. La corrupción y el crimen organizado constituyen amenazas contemporáneas contra la seguridad del Estado. Hay que debilitar estas estructuras económicas. De eso se trata. Esa frase es mía. El delito se ha convertido en una actividad lucrativa. Y dijo además: esto es injusto e inaceptable en un Estado de derechos y justicia. Vale repetir la frase. Esto es injusto e inaceptable en un Estado de derechos y justicia. Yo quiero traerles, colegas asambleístas y a la ciudadanía que nos escucha, algunas definiciones obtenidas en la legislación comparada que hemos trabajado durante todos estos meses de manera muy exhaustiva, muy profunda. Y esas definiciones seguramente serán muy útiles para entender la constitucionalidad de la extinción de dominio, pero también para entender el por qué es una acción autónoma e independiente y para entender sus principios. Esos de los que ha hablado muy bien el ponente. La retrospectividad, la imprescriptibilidad, la nulidad de origen y la ininterrupción. Principios que hacen que la ley de extinción de dominio tenga dientes y dientes fuertes para morder las grandes fortunas mal habidas. Y es que lo que se pretende con la extinción de dominio, que es una acción real,
es destruir la apariencia de dominio conseguida mediante un acto realizado al margen de la ley. Pues lo ilícito carece de idoneidad para generar lo lícito. El derecho de dominio encuentra sus límites en el bien común, y así lo determina nuestra Constitución cuando habla del derecho a la propiedad. Esa propiedad tiene que tener un fin social. Eso dice la Constitución. Es el bien común. No se puede proteger bienes adquiridos sin los requerimientos de la ley. Nada más constitucional si está de por medio la prevalencia del interés general. Es natural entonces que sea el Estado el beneficiario inicial de la sentencia que declara la extinción de dominio, recibiendo física y jurídicamente los bienes respectivos, toda vez que ha sido la sociedad que él representa la perjudicada por los actos ilícitos o inmorales que dieron lugar al aumento patrimonial o al enriquecimiento irregular de quien figuraba como propietario. Figuraba como propietario. El carácter real y objetivo de la acción posibilita su aplicación con independencia del momento en que se adquirieron los bienes, pues la Constitución protege los derechos adquiridos conforme a derecho. No podría ser de otra manera, colegas asambleístas. Y por tanto se debe rechazar el incremento patrimonial indebido, independientemente de la época de la adquisición. Esto es decir, que la acción de extinción de dominio no tiene vencimiento, no tiene caducidad, ni tiene tiempo de prescripción. Y la ley que extinción de dominio es una consecuencia jurídico-patrimonial que traslada a la esfera del Estado la titularidad de los bienes que constituyen objeto, instrumento o efectos de ganancia de actividades ilícitas mediante sentencia emitida respetando el debido proceso. Que quede bien claro. Mediante sentencia emitida respetando el debido proceso. La extinción de dominio se constituye en una herramienta eficaz de política criminal para la prevención y lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Sobre esta base, hoy la Comisión trae al debate un proyecto de ley claro y muy bien estructurado, con 4 títulos, un título preliminar que habla de las definiciones y de los principios que sostienen la extinción de dominio, un título primero que habla de los sujetos procesales, un título segundo que establece el procedimiento tanto en la fase de investigación patrimonial como en la fase de juicio, y un título tercero al que me quiero referir en algunos aspectos que vale resaltar, porque los otros han quedado muy bien definidos en la exposición del señor ponente. En el título 3 están algunas de las interrogantes que se hicieron los señores asambleístas en el primer debate respecto del manejo de los costos, del manejo presupuestario, de si tener un servicio de administración le podría costar al Estado. Pues les queremos decir que en el título 3, donde se definen mecanismos de cooperación, porque otros de los temas fundamentales y de la fuerza de esta ley es que puede actuar sobre la investigación y luego en la sentencia de extinción de dominio de bienes que están en el exterior con la cooperación internacional, con acuerdos y claro, respetando la reciprocidad también. Pero en la fase de institucionalidad, cuando hablamos del servicio de administración de bienes, para que no hayan dificultades respecto de cargar costos al presupuesto general del Estado, lo que hemos determinado en una transitoria es que iniciará su trabajo el servicio de administración
con la base de los recursos con los que actúa y funciona la Secretaría Técnica, que es la herencia de la difunta inmobiliaria. Sobre esa base. Pero también porque entendemos que en esta acción de extinción de dominio, cuando se recupera lo robado, cuando se debilitan las estructuras criminales en su parte económica y financiera, muchos recursos llegarán entonces al Estado ecuatoriano. Y se ha definido que la utilidad de esos recursos tiene que estar definido en la ley como ha quedado. En un 70-30, que significa 70% de estos recursos tienen que ser utilizados en proyectos sociales, sobre todo para los grupos más vulnerables, y hemos priorizado para la infancia, en temas de educación, de salud y de alimentación, como varios asambleístas lo han planteado. Nos parece justo, como ha dicho el ponente en sus frases finales. Pero también un 30% para sostener a las instituciones que tienen la responsabilidad de llevar adelante las acciones definidas en esta misma ley. Por tanto, hay una forma de sostener la capacitación, la formación técnica de fiscales, de jueces, de policías, de la inteligencia y de todas las áreas que tienen que ver con la aplicación de esta misma ley, incluido el mismo servicio de administración. 70-30, y estamos definiendo la formación de un fondo especial de extinción de dominio, porque por supuesto, para que los efectos sociales, para que estas definiciones de utilidad de los recursos sean respetadas, necesitamos que esos fondos no vayan al saco roto del presupuesto general del Estado, que sean considerados como recursos especiales, que no significa de ninguna manera una preasignación, sino que habrá proyectos sociales específicos y proyectos de fortalecimiento de la misma política de actuación en el combate a la corrupción y al crimen organizado. Y destacamos en este título la presencia de veedurías ciudadanas para hacer control social sobre la misma actuación del servicio de administración y la necesidad de que esta institución rinda cuentas a la Asamblea y que la Contraloría también informe a la Asamblea de los mecanismos de control que se harán tanto en la fase de administración de estos bienes, en la de monetización de estos bienes y en la utilización eficaz, seria y honesta, porque donde hay dinero también la corrupción surge. La forma transparente de cómo tienen que manejarse estos dineros en beneficio de los niños ecuatorianos, de las niñas ecuatorianas, de los adolescentes ecuatorianos, de los grupos vulnerables, de los afroecuatorianos, de los indígenas, de todos ellos que en esta época de pandemia han sido más afectados que nunca por una corrupción que no respetó ni la vida, ni la salud, ni siquiera la muerte de los ecuatorianos. Sin lugar a dudas, entendemos que un proyecto como este tendrá el respaldo, tendrá la decisión de 137 asambleístas votando a favor de tener una herramienta eficaz para combatir la corrupción, para evitar que estos actos inmorales y criminales se conviertan en el mecanismo para acumular grandes fortunas, pero también para evitar que el delito se convierta en un negocio. Vamos a recuperar lo robado, eso es lo que exige el pueblo ecuatoriano, y el mejor homenaje que podemos hacer a ese pueblo ecuatoriano tan golpeado, tan sufrido y tan necesitado de momentos de entusiasmo y de motivación es votar a favor de la ley de extinción de dominio. Gracias, señor presidente. Gracias, colegas asambleístas. Mi saludo al pueblo ecuatoriano nuevamente.